En el fútbol, hay historias que parecen terminar antes de realmente comenzar. Jugadores que lo tienen todo. Talento, visión, personalidad. Un futuro que parece escrito en letras doradas. Y de repente, en el momento más importante, cuando estaban a punto de explotar, desaparecen. El ruido se apaga. Los reflectores se mueven hacia otros nombres. Las portadas que antes hablaban de ellos ahora están ocupadas por nuevas promesas. Y cuando eso pasa, cuando el silencio se instala, casi nadie espera que vuelvan. Porque en el fútbol moderno, la memoria es corta. Las oportunidades, escasas. Y los regresos silenciosos, esos que no vienen acompañados de grandes titulares ni de campañas de marketing, pasan desapercibidos para la mayoría. Pero a veces, muy a veces, el fútbol da segundas oportunidades. No las da con bombos y platillos. No las anuncia en las portadas de los diarios. No las celebra antes de tiempo. Las da en silencio. En canchas que no son las más glamorosas. En ligas que no están en el centro de la atención mundial. En momentos donde nadie está mirando. Y esta, la historia que voy a contarte hoy, es una de esas historias. Una historia de caída. De silencio. De olvido. Pero también una historia de resistencia. De adaptación. De renacimiento. Una historia que demuestra que, en el fútbol, el final no siempre se escribe cuando todos creen. Estamos hablando de Richard Ledesma. Un nombre que, hace unos años, sonaba fuerte en los pasillos del PSV Eindhoven. Un talento que llegó a Europa muy joven, que fue seguido por el Barcelona, que deslumbró en las divisiones inferiores de un club acostumbrado a formar estrellas. Un jugador que parecía destinado a grandes cosas. Pero cuando estaba a punto de explotar, cuando los minutos en el primer equipo empezaban a llegar, cuando la confianza del entrenador parecía consolidarse, todo cambió. Una lesión. Un parón. Y el inicio de una caída silenciosa. Su nombre empezó a desaparecer de los titulares. Las convocatorias, cada vez más esporádicas. Los minutos, cada vez menos. Y mientras el mundo del fútbol seguía girando, mientras nuevas promesas ocupaban el lugar que parecía destinado para él, Ledesma tuvo que enfrentar la parte más dura de cualquier carrera deportiva. La de seguir cuando nadie cree. La de luchar cuando nadie mira. La de reinventarse cuando todo parece indicar que ya no hay vuelta atrás. Richard Ledesma nació el 6 de septiembre de 2000 en Phoenix, Arizona. Pero su historia, como tantas historias del fútbol, está atravesada por dos culturas. Hijo de padres mexicanos, creció en un hogar donde el español era el primer idioma, donde el fútbol se vivía con pasión latina, donde el domingo significaba ver partidos y soñar con alguna vez estar en la tele. Su primer contacto con el fútbol fue en Cielito Park, un complejo deportivo en el oeste de Phoenix, una zona poblada mayoritariamente por mexicanos. Su padre lo llevó a jugar allí con 7 años. Desde el primer día que me llevó a jugar ya no me quería ir, me gustó mucho, recordaría años después. A los 17 años, ya estaba en el radar de los grandes clubes. El Real Salt Lake lo formó. Y rápidamente, el PSV Eindhoven puso sus ojos en él. El Barcelona también lo quería. Pero Ledesma eligió Holanda. Eligió PSV. Eligió un proyecto donde el camino hacia el primer equipo era más claro. Y el club holandés, acostumbrado a formar talentos, no dudó en apostar por él. La llegada de Ledesma a Eindhoven fue recibida con expectativas. Un talento que llegó a Europa muy joven, decían los informes. Técnicamente dotado, dinámico, con mucho impulso, lo describían los ojeadores que lo siguieron en Estados Unidos. En sus primeros meses en Holanda, se encontró con obstáculos. El idioma, la cultura, la comida, la lengua, la comida y en realidad toda la cultura es muy diferente. El club me ayudó con mi alimentación, porque estaba un poco rellenito cuando llegué. Me llamaban gordito. La comida aquí es muy diferente comparada con Estados Unidos, especialmente las porciones, confesó en una entrevista. Pero a pesar de los obstáculos, Ledesma fue avanzando. Jugó en la sub-19, luego en el Jong PSV. En abril de 2019, bajo la dirección de Ruud van Nistelrooy en la sub-19, empezó a mostrar su verdadero potencial. Su estilo de juego era claro. Prefiero jugar como 10 o 8, pero también puedo jugar como mediocampista defensivo. Me gusta dar asistencias. No los goles, las asistencias son lo mío. En ese sentido, Andrés Iniesta es mi ejemplo, declaró. Y poco a poco, empezaba a ganar espacio. Todo indicaba que su momento estaba llegando.
Los minutos. La confianza. La proyección. Era cuestión de tiempo para que explotara. Debutó con el primer equipo del PSV el 1 de noviembre de 2020, con 20 años, en un partido contra el ADO Den Haag. Victoria 4-0 en el Philips Stadion. Era el comienzo de algo grande. O eso parecía. En la temporada 2020-21, jugó 3 partidos en la Eredivisie. En la 2021-22, sumó 5 partidos. Su primer gol como profesional llegó el 15 de mayo de 2022, contra el PEC Zwolle. Partido que terminó 2-1 para el PSV. Pero los minutos seguían siendo escasos. En la temporada 2022-23, disputó 7 partidos en la liga. La paciencia era clave. Ledesma era joven. Tenía tiempo. Tenía talento. El PSV confiaba en él. Era cuestión de seguir trabajando, seguir esperando, seguir demostrando. Pero el fútbol, a veces, no espera. En 2023, el PSV decidió que Ledesma necesitaba minutos. Lo cedieron al New York City FC de la MLS. Fue una temporada de adaptación. 23 partidos en la liga estadounidense, 4 asistencias, sin goles. No fue un paso deslumbrante, pero le sirvió para sumar minutos, para recuperar ritmo, para recordar lo que era jugar con regularidad. Regresó a Eindhoven en 2024. Y en la temporada 2024-25, todo parecía encaminado. Disputó 24 partidos en la Eredivisie, fue titular en 21 de ellos, acumuló 1.717 minutos. Marcó su segundo gol con el PSV el 6 de diciembre de 2024, contra el FC Twente. También jugó 11 partidos de Champions League, sumando 572 minutos en la máxima competición europea. Ledesma, a sus 24 años, estaba consolidándose. Era parte importante del plantel de Peter Bosz. El futuro se veía prometedor. Y entonces, todo cambió. La temporada 2024-25 parecía la de su consolidación definitiva. Pero una lesión, en el momento más inoportuno, volvió a truncar su progresión. No fue una lesión menor. Fue una de esas lesiones que te sacan del ritmo, que te alejan de las convocatorias, que te hacen perder la confianza del entrenador. Ledesma, que venía de jugar 24 partidos en la Liga y 11 en la Champions, de repente se encontró fuera. Meses fuera. Sin ritmo. Sin continuidad. Sin foco. Mientras el fútbol seguía, mientras el PSV competía en Europa y peleaba por la Eredivisie, su nombre empezaba a desaparecer. Y cuando volvió, cuando intentó recuperar su lugar, el equipo ya no era el mismo. El esquema había cambiado. La confianza, también. El contrato de Ledesma con el PSV expiraba el 30 de junio de 2025. El club no ofreció renovación. O al menos, no en los términos que Ledesma esperaba. Su valor de mercado, que alguna vez rondó los 3 o 4 millones de euros, había caído. Los minutos en la temporada 2025-26 fueron escasos. La confianza, prácticamente inexistente. Ledesma se quedó sin club. Sin equipo. Sin un lugar donde demostrar que todavía podía jugar. Y así, en silencio, su carrera parecía haber llegado a un punto muerto. Porque en el fútbol, cuando no tienes equipo, cuando no estás en el radar de nadie, cuando los contratos no llegan, el olvido es rápido. Pero aquí es donde empieza lo más difícil. Volver. Entrenar sin garantías. Jugar sin confianza. Luchar sin atención. Porque nadie habla del regreso cuando no es perfecto. Nadie celebra al jugador que reaparece en un equipo modesto, en una liga secundaria, lejos de los reflectores de la Champions League. Ledesma entendió algo importante en ese momento. Si quería seguir, tenía que adaptarse. No podía seguir esperando el gran contrato en el gran equipo. Tenía que reconstruirse desde otro lugar. Aceptar que su carrera no iba a ser la que había imaginado. Encontrar un proyecto donde pudiera volver a sentirse importante. Y ese proyecto apareció. En julio de 2025, Richard Ledesma firmó con el Deportivo Guadalajara, el histórico club mexicano. No era el PSV. No era la Champions League. Pero era un gran club. Una institución. Un lugar donde podía reencontrarse con sus raíces, con el idioma de sus padres, con un fútbol que entendía. En Chivas, Ledesma se reinventó. Su posición cambió. Pasó de ser un mediocampista ofensivo a jugar como lateral derecho. Una adaptación que demostró su inteligencia y su versatilidad. En la temporada 2025-26, hasta la fecha,
Ha disputado 11 partidos en la Liga MX, ha dado 2 asistencias, y ha sumado minutos importantes. En la Leagues Cup, también ha tenido participación, 2 partidos, 129 minutos, y 1 gol. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Volvió a sumar minutos. Volvió a sentirse importante. Volvió a ser parte de un equipo, de un proyecto, de algo más grande que su propia carrera. Y hoy, en Chivas, ya no es solo una promesa olvidada. Es un jugador que aporta, que compite, que vuelve a creer. Richard Ledesma tiene 25 años. En el fútbol, 25 años no es una edad de retiro. Es una edad de madurez. Es la edad en la que muchos jugadores alcanzan su mejor versión, cuando el talento se combina con la experiencia, cuando la cabeza está en el lugar correcto. En Chivas, ha encontrado un lugar donde puede crecer, donde puede aportar, donde puede demostrar que la historia que muchos dieron por terminada todavía tiene capítulos por escribir. Su valor de mercado hoy ronda los 2 millones de euros. Un número lejano a los 4 millones que llegó a valer, pero un número que demuestra que, para el mercado, Ledesma sigue siendo un jugador con valor. Y lo más importante, está jugando. Está compitiendo. Está demostrando que, después de la caída, después del silencio, después del olvido, todavía puede. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Puede este ser el verdadero comienzo de su historia? Porque Richard Ledesma todavía tiene tiempo. Todavía tiene talento. Todavía tiene esa capacidad de desequilibrar, esa visión de juego, esa versatilidad que lo hicieron especial desde sus inicios. Pero la diferencia, ahora, es que ha aprendido algo que no se enseña en las academias. Ha aprendido a caerse, a levantarse, a reinventarse. Ha aprendido que el fútbol no es solo llegar. Es sostenerse. Es adaptarse. Es encontrar un lugar donde puedas ser feliz jugando, aunque ese lugar no sea el que imaginabas cuando empezaste. Porque en el fútbol, no todas las historias son rápidas. No todos los talentos explotan a los 18 años. No todos los caminos son líneas rectas que llevan directamente a la cima. Algunas historias necesitan caer para volver más fuertes. Necesitan el silencio para encontrar su verdadero camino. Necesitan el olvido para recordar por qué empezaron a jugar. La historia de Richard Ledesma no es la historia de un fracaso. No es la historia de un talento que no llegó. Es la historia de un jugador que, cuando todo parecía perdido, decidió seguir. Que, cuando nadie miraba, siguió entrenando. Que, cuando los reflectores se apagaron, encontró una nueva forma de brillar. Y que hoy, en Chivas, en México, en un lugar donde sus raíces lo llamaban, está demostrando que su historia no ha terminado. Que apenas está comenzando un nuevo capítulo. A veces, el éxito no está en llegar primero. No está en debutar a los 16 años. No está en que el Barcelona te quiera. No está en jugar la Champions League a los 20. A veces, el éxito está en tener la fuerza para volver cuando todo parece indicar que ya no hay vuelta atrás. Está en reinventarse cuando el camino que imaginaste se cierra. Está en encontrar, en medio del silencio y el olvido, una nueva razón para seguir jugando. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, las que van más allá de los goles y los títulos, las que hablan de lo humano, de lo complejo, de lo difícil que es caerse y levantarse. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque aquí contamos las historias más increíbles del fútbol latino. Las que merecen ser contadas. Las que nos hacen pensar, sentir, debatir. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Richard Ledesma puede consolidarse en Chivas y volver a tener el nivel que alguna vez mostró en Europa? ¿O su paso por México es solo un capítulo más antes del retiro definitivo? Te leo en los comentarios. Porque estos debates, estas preguntas sin respuesta única, son los que hacen del fútbol algo más grande que un simple deporte. Nos vemos en el próximo video. Chao.